Ahí estamos en vivo. Aleluya, gloria, gloria. Gracia y paz. Gloria a Dios. Vamos a compartir por aquí. Estamos contentos de estar con ustedes. Aleluya. Un momentito para así poder compartir café académico, la enseñanza de hoy. Vamos por aquí, estamos rapidito buscando lo que otras personas se conectan. Damos gracias a nuestro Dios. Ok, ok. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Vaya compartiendo lo que vamos aquí. Gloria a Dios. Una bendición estar con ustedes. Vamos para la cuarta parte. Aleluya. Amén. Ok. Gloria a Dios. ¿Me oye, doctor? Perfecto, perfecto, pero dice aquí que no. eh, Yo lo oigo a usted. Estamos en vivo. Gloria a Dios. eh, Yo lo oigo a usted. Ok, perfecto. Aquí está. Bueno, vamos ya casi. Vamos a compartir ahora y comenzamos. sí, Gloria a Dios, aleluya. Gracias y paz, gracias y paz. Muy contento de poder estar con ustedes. Tuvimos un problemita, pero ya estamos conectados. Gracias a Dios. Y todos los que se están conectando ahora queremos que compartan el video. Estamos en la cuarta parte. La cuarta parte eh, es el pueblo judío de hoy, el mismo pueblo de la Biblia, parte 4. Ya hemos tenido 3 videos anterior a este. Así que todos aquellos que se están conectando por primera vez y no han oído los primeros 3 videos, le invitamos a que vaya y los busque, los oiga para que tenga una secuencia de lo que hemos venido compartiendo, hemos venido hablando. Así que una gran bendición en este día. Tenemos aquí el doctor. Doctor, quiero hacer una preguntita antes de comenzar. ¿Está grabando, dejó grabando esta clase? sí, 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 sí. amén. Qué bien, qué bien. Es importante que grabemos esta clase, ya que es la cuarta parte y eh, Ok. es importante am, grabar este cuarto para así que tengan las 4 clases que ya tenemos. Así que, gracias y paz, este que le habla el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia CCA, ubicado en el condado del Bronx, 3020 Girón Avenue. Todos los domingos estamos allí desde las 11 de la mañana. Así que el que esté cerca por ahí no tenga servicio a esa hora, pues le invitamos que pase por allí, esté con nosotros, eh, adorando y glorificando a nuestro Dios. Y estamos contentos que podemos conectar un poquito tarde, pero aquí estamos eh, con esta cuarta parte. Vuelvo y digo, los que se están conectando, los bendecimos, todos aquellos que se están conectando, comparta, estamos dando oportunidad ya que entramos a través de otra página para que así las personas se puedan ir conectando y podamos dar inicio de esta cuarta parte. Es el pueblo judío
de ahora el pueblo de la Biblia. Tenemos que terminar esta La clase, serie. esta serie, que ya vamos por la cuarta parte. Así que, doctor, un saludito ahí a la audiencia que está presente en estos momentos. Amén. Bendiciones, gracia y paz. Gracia y paz. Saludando a toda la audiencia que se está conectando, a los que ya están conectados y a todos aquellos que van a ver en diferido este programa. La cuarta parte de la serie del tema es el pueblo judío actual, el mismo pueblo de la Biblia. Así que bendiciones para todos. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada no pudimos terminar, nos quedamos, creo que fueron en dos preguntas, si no me equivoco, porque verdaderamente estuvimos haciendo unas preguntas en el trayecto de la primera que nos llevó a otras contestaciones que nos mantuvimos nada más en la primera pregunta, pero creo que hoy vamos a tratar de entrar a las próximas preguntas y vuelvo y repito, comparta, comparta. Cuarta parte, la cuarta parte que estamos compartiendo en el día de hoy. ¿Es el pueblo judío actual el mismo pueblo de la Biblia? Parte 4. Vuelvo y repito, ya tenemos 3 videos anteriores que lo pueden ir a ver para que tengan la secuencia de lo que hemos estado compartiendo. Así que, vuelvo y repito, saludamos a los que se están conectando. Compartan eh, el video para así tener la audiencia que siempre tenemos. Así que, doctor, ¿usted está preparado para comenzar o No, amén, amén. Estamos amén? listos. Bueno, una vez más entramos a esta cuarta parte de esta serie y queremos aprovechar el tiempo ya que corrimos un poco, tuvimos que un poquito atraso, pero estamos aquí. Y doctor, quisiera hacer la primera pregunta. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en este tema que ha sido eh, de mucha bendición, muchas preguntas, muchas respuestas que están pidiendo la gente, pero tratamos de dar lo mejor, la mejor fuente que podamos. Ahora, doctor, para continuar la secuencia que hemos estado trayendo en estas últimas 4 semanas, hago esta pregunta para comenzar en este día. ¿Cuáles son los 7 ejes en los cuales se concentra la historia del pueblo de Israel? Muy buena pregunta. Los siete grandes ejes estructurales del pueblo judío, que muchos, aunque conocen cada eje, quizás no conocen que el pueblo de Israel está estructurado en 7 columnas, 7 grandes ejes estructurales, y el primer eje es la identidad étnica, religiosa y cultural del Israel bíblico. ¿Qué quiero decir? La configuración integral del Israel bíblico como comunidad de linaje, comunidad de fe y cultura, porque es un pueblo que une sangre, alianza y memoria, donde la identidad no se define solo por lo étnico, por la etnicidad, sino por la pertenencia teológica al pacto y la transmisión cultural de la revelación divina. Ese es el primer eje. Repito, el número 1, la identidad étnica, religiosa y cultural del Israel bíblico. Ahora, el segundo eje es el exilio babilónico persa y la redefinición del pueblo de Dios, porque el exilio babilónico persa es visto como crisis y transformación teológica, un proceso en el que la pérdida de la tierra y del templo llevó a Israel a redefinir su identidad como pueblo de Dios
no por territorio ni por monarquía, sino por fidelidad al pacto, la Torá y la llamada esperanza escatológica de restauración. El tercer eje es la diáspora y la transformación de la identidad colectiva a partir del año 70, que fue la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. La diáspora como metamorfosis histórica y espiritual de Israel, porque la dispersión del año 70 impulsó una reconstrucción de la identidad colectiva basada no en la genealogía, sino en la memoria, en la fe y la práctica comunitaria, haciendo del judaísmo una nación portátil sostenida por la Torá, por la liturgia y por la esperanza mesiánica. El cuarto eje es la genética poblacional y la herencia étnica, o sea, la continuidad y el mestizaje. ¿Por qué? Porque aunque a muchos les duela, Israel no es un pueblo puro como etnia. Se ha mezclado con otras etnias. Hay un mestizaje. ¿Ve? La genética poblacional y la herencia étnica es un testimonio de continuidad, pero también de mestizaje. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo judío revela una identidad biocultural dinámica, donde la persistencia de ciertos linajes se entrelaza con procesos de mezcla y asimilación. Y esto, para que podamos entenderlo, no rompe la cohesión espiritual, no rompe la cohesión cultural, forjada por la memoria, la Torá y la tradición. El quinto eje es el remanente, lo que se llama el leimma o el leimá, el remanente fiel, como categoría teológica y hermenéutica, porque el remanente fiel es el símbolo teológico de fidelidad y esperanza. El sexto eje es el Estado de Israel, fundado en 1948, y ahí entra una cuestión histórico-teológica. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel, aunque muchos lo ven como, como el cumplimiento de una profecía, es un acontecimiento político y un signo teológico en la mentalidad de ellos. Es una realidad que reabre el debate entre la profecía y la historia, donde la restauración nacional del pueblo judío se interpreta de forma simultánea como cumplimiento, como desafío y como tensión entre la promesa bíblica, la soberanía humana y la providencia divina en el marco escatológico de la redención. Y por último, el séptimo eje es la memoria, el mito fundacional y las narrativas que identifican a Israel, en especial las narrativas identitarias contemporáneas. ¿Por qué? Porque la memoria, el mito fundacional y las narrativas identitarias contemporáneas son ejes de unidad, son ejes de cohesión simbólica. ¿Por qué? Porque expresan la manera en que el pueblo judío reinterpreta su pasado bíblico e histórico para sostener su identidad colectiva, articulando teología, historia, cultura en relatos que transforman la experiencia del éxodo, el exilio y la promesa en fundamentos vivos de pertenencia y continuidad. Amén, amén. Interesante esas
7 columnas que debemos de entenderlas y conocerlas porque nos ayuda a entender la posición de Israel en estos momentos. Ahora, doctor, siguiendo esta misma línea, tengo una pregunta aquí un poquito larga, la voy a leer al paso, que es muy importante entender. ¿De qué manera la identidad de Israel bíblico, entendida como linaje, pueblo histórico y comunidad, perdón, de alianza, logra integrar simultáneamente los elementos étnicos, religiosos y culturales sin perder su unidad teológica? Y cómo esta triple dimensión ha influido en la autocomprensión de Israel como pueblo elegido dentro de la historia de la revelación. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí tenemos que hablar obligatoriamente del eje de la identidad étnica, religiosa y cultural del Israel bíblico. Y esa pregunta hay que entender que el Israel bíblico no es solo un pueblo antiguo más, sino una realidad compleja y, perdón, una realidad compleja y polisémica. Me explico. ¿Por qué decimos compleja y polisémica? Porque el Israel bíblico es linaje. ¿Por qué? Porque está la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ve? Por eso es linaje. Pero también es pueblo histórico. ¿Por qué? Porque está la formación de las tribus, está la monarquía y están las instituciones. O sea, es un grupo étnico religioso con tierra, con ley y con culto. ¿Eh? También es comunidad de alianza, un pueblo, lo que se llama el pueblo de Yahweh, el portador de la Torá. Y esta comunidad de alianza, ellos interpretan y lo ven como que es el pueblo elegido por Yahweh para una misión que ellos no han cumplido. Es bueno aclararlo. ¿Ve? Porque Israel no es el fin, sino el medio. Pero ellos no han cumplido con ese medio. Entonces, ¿cómo vemos a Israel? Como el sujeto narrativo, porque es el protagonista colectivo del Tanakh, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Entonces, hay tres dimensiones claves: la étnica, la religiosa y la cultural. La étnica, por la tribalidad de las 12 tribus, las genealogías y los clanes. ¿Ve? Porque la pertenencia se expresa por sangre, pero también por incorporación. El extranjero que se une al pueblo. Entonces, en el plano étnico, Israel se percibe a sí mismo como un pueblo vinculado por sangre y por genealogía, tribus, clanes y casas. También está la parte religiosa. ¿Por qué? Porque la Torá viene a ser el eje normativo y espiritual. La Torá, es bueno que se sepa, no es solo ley, sino que son enseñanzas, instrucciones y camino. La Torá es una guía. ¿Ah? Y ahí está el monoteísmo ético, porque Yahweh funciona como único Dios, ligado a la justicia, ligado al derecho, ligado a la santidad. La centralidad del culto, que se manifiesta con tabernáculo primero y luego templo, es un signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. De modo que en el plano religioso, la identidad de Israel se define por la Torá, el pacto sinaítico y el culto sacrificial. Y está en tercer lugar el elemento cultural, una cultura agraria, porque Israel es un pueblo agrícola, una cultura agraria del antiguo cercano oriente, pero con una autoconciencia singular. ¿Por qué? Porque Israel se ve a sí misma como pueblo llamado, como pueblo elegido, como pueblo responsable ante Dios por su conducta histórica.
Por eso el relato bíblico construye una identidad que es a la vez histórica y teológica. Israel se interpreta a sí mismo ante Dios. Por eso, en el plano cultural, Israel se configura como una sociedad agraria del antiguo Oriente, pero con una autoconciencia única, ser un pueblo llamado a vivir la santidad de Yahweh en la historia. De modo que la identidad del Israel bíblico no solo es sociológica, sino profundamente teológica. Wow, tremendo. Ahora, doctor, ¿cómo transformó el exilio babilónico persa la autocomprensión teológica de Israel, pasando de una identidad nacional centrada en el templo, la monarquía y la tierra, a una identidad espiritual y comunitaria centrada en la Torá, la fe y la esperanza mesiánica? ¿Y qué implicaciones tuvo esta redefinición, perdón, para la nación del pueblo de Dios en la historia de la salvación? Bueno, con esa pregunta, obligatoriamente tenemos que ir al exilio babilónico persa y la redefinición del pueblo de Dios. Vamos a entender qué representa para Israel el exilio babilónico persa. Un trauma. ¿Por qué? Porque el exilio para Israel fue un trauma en el 586 antes de Cristo y en los años siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué fue un trauma para el judío o para Israel? Porque representó la destrucción de Jerusalén, representó la caída del templo, representó la deportación a Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos eventos juntos provocaron una crisis de identidad sin la tierra, sin la monarquía davídica y sin el templo. Recordemos que la tierra, la monarquía davídica y el templo eran signos de elección. Entonces, una pregunta que ellos se hacían: ¿qué significa ser pueblo de Dios sin tierra, sin rey y sin templo? Entonces, en el exilio, Israel pasa del nacionalismo monárquico a la centralidad de la Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Israel en el exilio sustituye el símbolo del trono, el rey, por el símbolo del libro, la Torá. Israel en el exilio reinterpreta la historia como juicio, pero también como promesa de restauración. ¿Y qué pasa? Bajo los persas, entiéndase, Ciro y sus sucesores, se permite el regreso parcial a la tierra y la reconstrucción del templo. Pero ya, ojo, nada es igual. ¿Por qué? Porque el pueblo aprende que Dios no está confinado a una tierra, que Dios no está confinado a un territorio, sino que ellos entienden que el Eterno puede ser adorado y obedecido también en tierra extraña. Por lo tanto, el exilio redefine el concepto de pueblo de Dios. Ya no basta con la geopolítica. Ahora ellos entienden que tienen que guardar la fidelidad al pacto. Entonces, la fidelidad al pacto y la Torá se vuelven centro de cohesión. De modo que el exilio babilónico persa y la redefinición del pueblo de Dios no es solo un hecho histórico, ¿ve? Porque repito, está la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo en el 586 antes de Cristo y la deportación a Babilonia. Israel sufrió una crisis radical, sin templo. Entonces, ¿dónde habita Dios? Porque recuerde que el judío tiene la mente de que en ese templo de Jerusalén estaba Dios. Ahora no hay templo. ¿Dónde habita Dios?
¿Ah? Mm. Ahora, sin rey davídico. ¿Ah? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Ah? Sin tierra. ¿Qué significa que somos un pueblo elegido? Ellos tienen que hacer una reinterpretación. Entonces, en el exilio se produce una reconfiguración de la identidad judía, de la identidad de Israel. ¿Ah? Por eso la Torá y los profetas adquieren centralidad como memoria y esperanza. Nace o se consolida una espiritualidad sin templo. Mm. Óigalo bien, Wow. Israel tuvo que reconfigurarse. Y ahora, ¿cómo vamos a ejercer nuestra espiritualidad? Ah, ¿y qué ellos decidieron? Oh, ahora la espiritualidad se basa en qué? En oración. Oiga bien, oración número uno. Segundo, estudio de la Torá. Y tercero, fidelidad. ¿Ah? Por eso, la categoría de pueblo de Dios deja de estar ligada solo a la geografía y al poder político y se une, se ancla en la alianza, en la fe y en la obediencia. Recordemos, me llega ahora rápido, que bajo el dominio persa se permite el retorno con Esdras y Nehemías, pero ya no se vuelve al mismo modelo. No se vuelve al mismo modelo, porque el trauma del exilio queda inscrito como pedagogía espiritual. ¿Y por qué digo pedagogía espiritual? Porque Israel aprende a vivir la fe en tierra ajena. Ahora, doctor, una preguntita antes de entrar a la cuarta pregunta que quiero hacer. Cuando usted está hablando del exilio, que ellos ahora no tienen templo, no tienen a Dios en un templo, esto tiene que cambiar. Ahora ellos hacen una reedificación de que ahora ellos viven a través, su vida espiritual a través de la oración, el estudio y la Exacto, fidelidad. exacto, exacto. Ahora, aquí estamos bien, pero ¿qué pasa cuando ellos regresan, vuelven a levantar los muros y volvemos ahora cuando Herodes trabaja para levantar ese templo, ellos vuelven y caen en el mismo pensamiento anterior? Porque, me explico, cuando lo vemos en el tiempo de Jesús, el primer siglo, Ujú. el primer templo, el segundo templo, vemos que ellos ahora vuelven a tomar el templo como la idolatría de ellos. Bueno, o sea, ellos habían perdido su templo, ahora entran a la oración, al estudio, a la fidelidad, pero cuando es levantado nuevamente el segundo templo, vemos que vuelven y caen otra vez a esa idolatría de lo Sí, que era el templo, la adoración que ellos tenían, aunque de una u otra manera hubieron dos o tres cosas que fueron cambiadas en la liturgia que ellos hacían. Y eso es interesante entenderlo porque ahora con esta pregunta que le hago, la cuarta, no sé si me... o sea, La voy a leer primero. no, no, usted lo que quiere saber es cuál era la visión de Israel al retorno del exilio con respecto al segundo templo. Sí, porque ellos habían perdido el templo, pero ahora tienen un segundo templo. Correcto, correcto. Bueno, tenemos que entender que, recordemos que el exilio babilónico es en el 586. Mm. Para que, los que nos están escuchando y viendo, el exilio babilónico es uno de los momentos más traumáticos y teológicamente decisivos en la historia de Israel. O sea, la destrucción del primer templo de Salomón simbolizó no solo la pérdida de la soberanía política, sino mucho más profundamente la crisis en la mente de ellos de Pero, la presencia divina. pero también, doctor, perdone, también sucedió un cambio teológico en ese tiempo también. Totalmente, porque tuvieron que hacer una reinterpretación del desastre. Por eso los profetas Jeremías, Ezequiel, el Deutero, Isaías, reinterpretaron el desastre, no como derrota de Yahweh, sino como juicio pedagógico. En otras palabras, Dios estaba disciplinando a su pueblo
para purificar su fe y reconstruir su identidad. ¿Ah? Mm. Por eso en Jeremías, si mi memoria no me falla, Jeremías capítulo 32, versículo 42, en Jeremías dice así, dice Jehová, de la manera que traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que he hablado. Por ahí, capítulo 32 del profeta Jeremías, versículo 42. Lo que quiere decir que durante el exilio Israel deja de definirse por el templo físico y comienza a definirse por la palabra y la Torá. Por Ujú. eso nace, oiga esto, nace la religión del libro, la religión de la sinagoga y la religión del sacerdocio letrado, anticipando la forma rabínica del judaísmo posterior. ¿Ve? Entonces, en el retorno, con el decreto de Ciro el Persa, en el 538 antes de Cristo, con el retorno hay una mezcla de esperanza y desencanto. Esperanza y desencanto. ¿Por qué? Porque con el decreto de Ciro el Persa, en el 538 antes de Cristo, los exiliados reciben permiso para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Ahora, el retorno no fue un movimiento masivo ni triunfal. ¿Por qué? Porque muchos judíos permanecieron en Babilonia. Los que regresaron, ¿qué encontraron? Ruinas, conflictos internos, problemas de entendimiento con la lengua y una tierra ocupada por otros pueblos. ¿Ah? Por eso, Esdras, en el capítulo 3, versículo 12, dice, los que habían visto la casa primera, al echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, porque el llanto refleja la tensión entre memoria y realidad. El nuevo templo o el segundo templo, que fue en el 516 antes de Cristo, no alcanzaba la gloria del templo de Salomón. Mm. El esplendor material físico del pasado contrasta con la humildad del templo presente. Sin embargo, la gloria futura, oiga bien, ya no residirá en el oro del santuario, sino en la presencia espiritual de Dios entre su pueblo. Por eso, Ageo 2:9, muchos malinterpretan este texto. Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Wow, interesante. Ahora, para seguir esa misma línea, ahí donde usted se quedó, Sí. ¿de qué manera la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo y la posterior diáspora impulsaron a una profunda transformación en la identidad colectiva del pueblo judío, sustituyendo el centro cultural por la sinagoga, el sacrificio por el estudio y la territorialidad, perdón, por la memoria, y cómo este proceso permitió la supervivencia espiritual, cultural y teológica de Israel a lo largo de los siglos? Bueno, ahí tenemos que ir obligatoriamente a la diáspora y la transformación de la identidad colectiva después del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 de la era cristiana o después de Cristo, todos sabemos que ocurrió la destrucción del segundo templo por Tito, que marca otro quiebre decisivo en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque sin templo, sin sacrificios y con una dispersión masiva, el judaísmo entra ahí en la era de la diáspora a partir del año 70. ¿Por qué? Porque las comunidades judías estaban repartidas por todo el Mediterráneo, por todo el levante mediterráneo, por todo Mesopotamia, por Europa y por África del Norte, que era el territorio conocido en el mundo de ellos. Entonces,
En ese contexto, la identidad colectiva se transforma. La sinagoga, la Torá y el estudio sustituyen al sacrificio del templo. Repito, ¿qué sustituyó los sacrificios del templo? La sinagoga, que nació en Babilonia. Podemos hacer un programa de eso, porque muchos dicen, no, que la sinagoga, no, la sinagoga como estructura institucional nació en Babilonia, no en Israel. La sinagoga, la Torah y el estudio sustituyen al sacrificio del templo. Entonces, la pertenencia al pueblo se articula cada vez más a través de la llamada alajá. ¿Y qué es la alajá? La forma de vida del judaísmo. Y no solo de la geografía. ¿Ve? Para pertenecer al pueblo judío, ya no era necesaria la geografía territorial, sino que cualquier extranjero que abrazaba la alajá, la forma de vida judía, ya era considerado miembro del pueblo. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen múltiples formas de judaísmo. El judaísmo rabínico, el judaísmo helenístico, el judaísmo caraíta, ¿verdad? Pero con un núcleo compartido. ¿Cuál? Monoteísmo, memoria, prácticas rituales y la figura de Israel como pueblo de la alianza. Todo esto en la llamada diáspora, porque la diáspora obliga al pueblo judío a desarrollar una identidad flexible y portátil. ¿Qué quiero decir? Una identidad flexible y que se mueve, capaz de sobrevivir fuera de Israel, fuera de Sión, pero aferrada a Sión en la memoria, en la liturgia y en la esperanza. ¿Ah? Por eso, la gran expresión de el año que viene en Jerusalén, porque el judío estaba centrado en su templo y en sus fiestas. Wow. Interesante, interesante esta formación que estamos recibiendo en este día. Vuelvo y insto a los que están presentes, comparta este video, que esta información está siendo de mucha bendición. Ahora, doctor, Sí, sí, doctor, solamente una pequeña aclaración. sí, Israel, o sea, el pueblo judío repartido en el Mediterráneo, en Mesopotamia, Europa, África del Norte, estaba en contextos culturales diversos, greco-romanos, árabes, europeos, pero hay algo importante, nunca perdieron la identidad básica. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya la identidad judía no dependía de una tierra. Por eso hablo de identidad judía que se vuelve portátil, porque puede conservarse sin territorio propio. La identidad judía se vuelve textual y ritual. ¿Por qué? Porque el Shabbat, el Kashrut, la circuncisión, las fiestas y los estudios hacen que el que los asuma pertenezca al pueblo judío. Y también la identidad judía se vuelve memorial por el famoso texto, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. De modo que Israel o los judíos nunca perdieron su identidad básica, ¿ve? Porque la identidad judía se volvió portátil, textual y ritual y memorial. amén, amén, amén. Interesante esa información, ese punto ahí. Ahora, doctor, ¿cómo los estudios genéticos contemporáneos y la evidencia histórica sobre el mestizaje, perdón, poblacional confirma o desafían la idea de una continuidad étnica del pueblo judío desde la antigüedad bíblica? ¿Y de qué modo esta interacción entre biología, historia y teología refinen el concepto del linaje de Israel como una categoría tanto espiritual como identitaria? Es una pregunta bien central. ¿Por qué? Porque ahí radica la discusión y la división del pueblo cristiano evangélico con respecto a Israel. ¿Ve? Porque
hay que entender la genética poblacional y la herencia étnica, porque hay una continuidad y hay un mestizaje. Vamos a entenderlo. En el siglo XX y en el siglo XXI, los estudios de genética poblacional han explorado la continuidad biológica del pueblo judío. Ahora, atienda esto. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se ha observado? Ciertas continuidades genéticas entre comunidades judías diversas, los askenazíes, los sefardíes y los misrajíes. Pero ¿qué pasa? Que también hay una clara evidencia de que de mezcla. El judío no es puro, el judío está mezclado. Hay una clara evidencia de mestizaje. Hay una clara evidencia de conversiones. Hay una ¿Cómo? clara evidencia de incorporaciones de otros grupos no judíos a lo largo de los siglos. Uf. Entonces, a muchos les duele, pero es la realidad. Está comprobado históricamente, científicamente. ¿Ah? La pregunta teológica es, ¿la identidad de Israel es puramente genética o es una combinación de sangre, alianza, fe y práctica? Bueno, Es una pregunta teológica. bueno. Porque, que no, que... Vuelvo y lo digo, la mayoría de los pastores, iglesias y congregaciones que tienen la bandera de Israel y la tienen, y algunos la tienen, la tienen allá, que se vea, y otros forran el púlpito con la bandera de Israel, no saben lo que están haciendo. Ay, padre. Lo voy a decir, porque así como se denuncian otras cosas, la mayoría de los que cubren los púlpitos o lo llamado, algunos le llaman el lugar santísimo, el púlpito de arriba, que cuando estudiamos eso de púlpito de arriba y púlpito de abajo es totalmente pagano. Vamos a hacer un programa de eso. Eso viene del paganismo. Púlpito de arriba y púlpito de abajo. No se sienta mal. Oiga, uno tiene que conocer lo que practica. ¿Ah? Es igual que las sillas en los púlpitos. Y perdone que me esté metiendo ahí. Pero hay que enseñarle a la gente la realidad de lo que practican. Sillas en los púlpitos para que los reverendos y, las, y la alta alcurnia, el purpurado, el clero se siente. Eso es pagano totalmente, pero ese es otro tema. Entonces, la pregunta teológica es, ¿la identidad de Israel es puramente genética o es una combinación de sangre, alianza, fe y práctica? ¿Ah? Mm, Y la Biblia ya anticipa esto. ¿Por qué? Porque vemos figuras no israelitas integradas. Ahí está Raab, hello, ahí está Ruth, entre otras personalidades que no eran israelitas y se integraron a la nación de Israel. ¿Ves? ujú, Por ujú. eso hay que contestar. Esa identidad de Israel es puramente genética. O hay una combinación de sangre, alianza, fe y práctica. Wow. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la Torá prevé al extranjero que se une al pueblo como parte de la comunidad del pacto. Mm, Lo voy a repetir, la Torá, lo que llamamos el Pentateuco, prevé al extranjero que se une al pueblo como parte de la comunidad del pacto. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. En cuanto a genética poblacional, herencia étnica y la continuidad y el mestizaje. Porque es un wow. asunto biológico y es antropológico, pero que también se vuelve espiritual. ¿Ve? Hay una dimensión biológica, hay una dimensión antropológica, pero que se vuelve totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿qué continuidad genética existe entre el Israel bíblico y el pueblo judío de ahora? Y Bueno, podríamos terminar el programa con esa pregunta. Hello, porque los estudios de genética poblacional muestran simultáneamente, primero, elementos claros de continuidad. Eso no se puede discutir. Marcadores comunes en diversas comunidades judías del mundo. Segundo, evidencias significativas de que ha habido mezcla, de que se han mezclado, de que los judíos no son puros. Y hay una incorporación de otros grupos a lo largo de los siglos. Y teológicamente, en tercer lugar, esto permite matizar dos extremos.
ni todo es pureza étnica inmutable, ni todo es invención tardía sin continuidad. Por eso, el judaísmo ha sido históricamente una etnia abierta que combina ascendencia común, conversión religiosa e integración cultural. Y cuando vamos a la perspectiva bíblica, desde la perspectiva bíblica, la identidad israelita incluye tanto la descendencia física, lo que es la semilla de Abraham, la simiente de Abraham, que es Cristo. Ojo, no nos confundamos. Hello, la semilla de Abraham, como la incorporación por alianza y fe. Por eso vemos que el extranjero que se adhiere al pacto pasa a ser del pueblo judío. Doctor, eso es interesante porque ahí vemos el propósito de Dios desde un principio con Abraham, hacia dónde él se dirigía, que el pueblo judío no ha entendido. Ahora, en todo esto, doctor, hago una pregunta para tumbar aquí un pequeño becerrito, un pequeñito, nada más pequeñito. ¿Por qué? Porque en el transcurso del pueblo de Israel, como usted nos está explicando, se ha venido mezclando y en esa mezcla han traído ciertas costumbres también que han entrado Correcto, correcto. en la línea, eh, Han hecho mezcla han hecho mezcla. de las órdenes dadas por el Eterno con las costumbres de otra cultura. Correcto. Y ahí es donde entra el doctor que usted habló ahorita y entro en esto porque usted habló de la bandera, cómo muchas iglesias la usan sin saber, sin entender que verdaderamente ni saben. Pero mi pregunta aquí es, doctor, porque no solamente la bandera, y aquí vuelvo y digo, se va a caer un pequeñito ese rito, es que muchos lugares, muchas iglesias tienen la estrella de David. ¿De a dónde salió la estrella de David? ¿Sabes? Que para muchos eso es algo tan espiritual que, Claro, claro. O sea, le pusieron el nombre de la estrella de David, pero esa estrella de David existía antes que David existiera. pero sin embargo hay iglesias que lo tienen como que es parte original de Israel y muchos hasta la cargan en su cuello en una cadena como que es algo que es Sagrado. sagrado de Israel. Exacto, exacto. Bueno, usted vamos, bueno, esto es un paréntesis, porque la estrella de David, acuérdense que cuando para hablar de la estrella de David, vamos a dar una respuesta equilibrada. Tenemos que entender que Israel asimiló costumbres paganas. Y un ejemplo es el caso de la estrella de David. ¿Cómo? Sí. Israel asimiló costumbres paganizantes. El magén, David. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver la tensión entre elección y sincretismo. A lo largo de su historia, Israel ha oscilado entre la fidelidad al Dios único Yahweh y la tentación del sincretismo religioso. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el Éxodo hasta la época post-exílica, la escritura muestra una constante lucha entre la pureza del monoteísmo y la influencia de las culturas circundantes. Ejemplo, la cultura egipcia influyó en Israel. Mm, La cultura cananea influyó en Israel. La cultura babilónica influyó en Israel. La cultura persa influyó en Israel. La cultura griega influyó en Israel. La cultura griega y la cultura romana influyeron en Israel. Incluso en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 12, hay un texto bien antiguo. Abandonaron a Yahweh, abandonaron a Jehová, Dios de sus padres, y siguieron a los Baales y a las imágenes, porque Israel fue elegido para ser un pueblo santo, Kadosh, un pueblo santo, Kadosh, separado para Dios. Pero esa separación fue puesta a prueba por su convivencia histórica con imperios idolátricos. En ese proceso, ciertos símbolos y costumbres de origen pagano fueron adoptados, fueron reinterpretados y fueron resignificados. Entre ellos, la estrella de David. ay, 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 ay.
No se sienta mal. Ahí está la historia. Usted no puede negar la fecha de su nacimiento. Usted no puede negar el papá y la mamá suyo. Asimismo, no podemos negar que la estrella de David es un símbolo y una costumbre de origen pagano que fue adoptado, reinterpretado y resignificado. No es un símbolo santo. Mm. La estrella de David no es un símbolo santo. Ahora, vamos a darle un poquito. ¿Cuál es el origen y la evolución del símbolo de la estrella de David? Que originalmente es el Magén David, el Magén David, que significa escudo de David. Y aparece, usted sabe que la Biblia la reinterpreta, en el Salmo capítulo 18, versículo 35. Ellos se basan en ese Salmo. El Magén de David, ellos agarraron el Salmo 18, versículo 35. Tú me diste también el escudo de tu salvación. Sin embargo, en este texto, el escudo es metáfora teológica, no figura geométrica. ¿Cómo? Sí. En ese texto, oiga bien, lingüística y filológicamente hablando, el escudo es metáfora teológica, no figura geométrica. No existe en la Biblia hebrea ningún registro del hexagrama como símbolo de David o como símbolo de Israel. El uso del triángulo doble entrelazado es posterior y tiene orígenes paganos, tiene orígenes sincréticos. Hay una mezcla. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los orígenes antiguos de la estrella de David, el hexagrama, aparece ya en civilizaciones anteriores al Israel bíblico. Hay un artículo que yo escribí en Facebook hace años. Apareció en Mesopotamia, apareció en Egipto, apareció en la India, en la zona del Tíbet, como Mm. símbolo astral, como símbolo mágico, como símbolo supersticioso. Era utilizado en contextos místicos y esotéricos para representar la unión de los contrarios, cielo y tierra, masculino y femenino, fuego y agua. ¿Y qué pasa? Que en la etapa post-exílica y helenística, durante el periodo persa y helenístico, estoy hablando del siglo V al siglo II antes de Cristo, Israel entra en contacto con corrientes místicas esotéricas, corrientes mágicas, corrientes hechiceras, corrientes astrológicas babilónicas. ¿Y qué ocurre? Que ese hexagrama, que luego se le llamó estrella de David, se encuentran en algunas inscripciones judías tardías. ¿Cómo? Sí, en Sidón, en Ascalón, figuras geométricas similares al hexagrama, pero sin connotación davídica. ¿Y dónde empieza el asunto? Oh, en el periodo medieval, el símbolo comienza a aparecer en manuscritos judíos medievales, especialmente entre el siglo XI y el siglo XIII, y en amuletos cabalísticos, porque no hay cosa más cabalística que un judío, y estoy generalizando, amuletos cabalísticos, especialmente en Praga y en textos de la Cábala. Allí se le atribuye a la estrella de David, ojo pastores, a través de la Cábala, los judíos se le da media, dijeron, esta estrella tiene poderes protectores, oiga eso, y se lo asociaron con el nombre de David como escudo espiritual. Porque la estrella de David, la que está en la bandera judía, viene de la Cábala. Atención a aquellos que tienen la bandera, que sepan que esa estrella no es santa, esa estrella no fue Dios que la puso, esa estrella en la Edad Media la tomaron como un amuleto cabalístico de buena suerte, de poder protector, de escudo espiritual. Ahora, la adopción moderna en el siglo XVII, el Maguen David es incorporado oficialmente por comunidades judías centroeuropeas como emblema del judaísmo, en paralelo con la cruz cristiana. Hello. Ellos sustituyeron la cruz cristiana. ¿Por qué? Por la estrella de David, emblema del judaísmo en el siglo XVII, el Maguen David.
Pero ya en el siglo XIX se convierte en lo que se llama el símbolo nacionalista con el movimiento sionista, que de eso tenemos que hacer un programa para que la gente entienda la diferencia entre judío y sionista. No existe ningún primer ministro de Israel actualmente, ni jefe del Estado de Israel, presidente de la nación de Israel, que no sea del movimiento sionista. Entonces, en 1948 se incluye en la bandera del Estado de Israel, reinterpretado como un signo de identidad y continuidad del judaísmo o de los judíos. Ahora, si vamos a una interpretación teológica y hermenéutica, desde la perspectiva bíblico-teológica, el uso de símbolos geométricos, el uso de símbolos astrales, no fue ordenado por Dios en la Torá, porque el Antiguo Testamento prohíbe la confección de figuras con fines idolátricos, con fines mágicos, con fines cabalísticos. ¿Dónde está eso? Éxodo 20, versículo 4. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Por eso en su uso original, la estrella de David, el maguén de David o el hexagrama tenía connotaciones mágicas, connotaciones brujéricas, connotaciones cabalísticas, como, aunque la palabra cábala no existía, pero para que entiendan, la estrella de David, el hexagrama tenía connotaciones cosmológicas, astrológicas, asociadas, por supuesto, a la astrología y a la alquimia. Con el paso del tiempo, la tradición judía hizo lo que se llama una resemantización del símbolo, desligándolo de su contexto pagano y reinterpretándolo como símbolo de la identidad nacional y de fe. Pero eso fue tardío. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer una lectura crítica entre la cultura y la revelación. Porque el fenómeno de la estrella de David ilustra una tensión constante en la historia de Israel, la de conservar la pureza del monoteísmo en medio de la influencia cultural. Y tenemos que obligatoriamente irnos a las diferentes épocas, porque en la época babilónica era un símbolo astral que lo tenían como protección mágica. En la época de los griegos, la época helenística, su influencia tenía un sincretismo filosófico y ellos lo interpretaban que esa estrella era la unión cósmica. En la época medieval judía era totalmente cabalística. ¿Por qué? Porque en la época medieval el escudo de David era usado como cábala, escudo espiritual. En la época moderna, con el sionismo, con una influencia nacionalista, ellos lo reinterpretaron como una identidad colectiva. ¿Y qué pasa? Que este proceso refleja una verdad hermenéutica mayor cuando el símbolo sustituye la experiencia espiritual. Wow. Hello, sí. Cuando el símbolo sustituye la experiencia espiritual, se corre el riesgo de idolatría, que es lo que muchos tienen en su iglesia. Hay gente que tiene una israelatría o una judeolatría, para no decir banderolatría, con la bandera de Israel. No tenemos nada en contra, es la bandera, pero muchos la ponen porque parece que eso le va a dar más unción. Ellos tienen en su cabeza ese error, que le va a dar más poder, que la gente se va a sentir atraída, que Dios va a respaldar ese ministerio por poner la bandera. Hay el riesgo de idolatría. Hello. Cuando el símbolo sustituye la experiencia espiritual, se corre el riesgo de idolatría, pero cuando el símbolo recuerda la alianza, se convierte en un signo pedagógico de identidad. Quiero cerrar con esto. La estrella de David no tiene origen bíblico. Déjeme repetirlo. La estrella de David no tiene origen bíblico, sino histórico-cultural y cabalístico supersticioso. Ay, Posteriormente,
Ese símbolo de la estrella de David fue redefinido teológicamente. Su valor actual es simbólico, no teúrgico. Representa la unidad del pueblo judío y la alianza con Dios, pero no debe confundirse con un signo revelado. No puede confundirse con un signo sagrado en el sentido bíblico, en el sentido escriturario. Por eso David en el Salmo 18, versículo 2 dijo, Jehová es mi escudo y mi fortaleza, en él confiaré, no la estrella de David. Ay, 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 ay. Hello. Sí, porque la tienen como un escudo, como que eso echa fuera demonios, como que eso ahuyenta a Satanás, que eso ahuyenta los espíritus inmundos y las entidades espirituales de alto rango, como le llaman. Mm. Por tanto, el creyente bíblico, sea judío o sea cristiano, debe de discernimiento espiritual entre el símbolo cultural y la revelación divina. Porque el verdadero escudo de David no es geométrico, no es metálico, sino la fe en el Dios viviente que salva y sostiene. ¿Es cuánto? Wow. Bueno, eso es para que hacer un paréntesis en cosas que la iglesia usa sin saber de a dónde, por qué están ahí y están adorando algo que sin darse cuenta ni bíblico es. Ahora, doctor, ¿de qué manera la nación del remanente evoluciona desde su sentido histórico en los profetas como grupo fiel que sobrevive al juicio divino hasta convertirse en una categoría teológica y hermenéutica que expresa la continuidad espiritual del pueblo de Dios y cómo esta idea es reinterpretada por Pablo en el Nuevo Testamento como fundamento de la salvación por gracia y no por etnicidad? Bueno, ahí entra uno de los ejes estructurales del verdadero Israel, el remanente. Porque el remanente, que es lo que se llama el leima o el leima, el remanente como categoría teológica, el remanente como categoría hermenéutica, es una de las categorías más profundas de la teología bíblica. Es la del remanente, porque en hebreo, ¿verdad? Es chear. En griego, en la Septuaginta es leima. En hebreo, repito, es chear. El remanente chear. En griego, de la Septuaginta, leima. El remanente es el resto fiel que permanece después del juicio, después de la crisis, después de la apostasía general. No todo Israel permanece fiel. Ojo, ojo a los fanáticos. No todo Israel permanece fiel, pero Dios preserva siempre un núcleo obediente que garantiza la continuidad de la promesa. Por eso, en los profetas Isaías, Jeremías y Miqueas, el remanente no es solo una minoría sociológica, sino una categoría teológica. Dios salva, Dios preserva y Dios reconstruye la historia a partir de un remanente, de un resto que permanece fiel. Mm. El Nuevo Testamento, especialmente, y ya lo hemos expuesto en los videos anteriores, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, Pablo retoma esta noción para reinterpretar el misterio de Israel. ¿Y qué dice él? Que no todo Israel, según la carne, responde, pero Dios mantiene un remanente según la elección de su gracia. ¿Y qué pasa? Que esto tiene implicaciones hermenéuticas cruciales. La historia de Israel no se entiende por mayoría sociológica, sino por fidelidad del remanente y fidelidad de Dios a sus promesas. Interesante eso. Interesante. Ahora, doctor, ¿en qué medida, seguir las preguntas, la fundación del Estado de Israel en el 1948 puede interpretarse no solo como un acontecimiento político geoestratégico, sino también como un punto de inflexión teológico en la historia del pueblo judío
reavivando el debate entre promesa y cumplimiento. Uy, secularismo, perdón, y providencia y planteando la pregunta clave. ¿Es el Israel moderno una restauración profética o una construcción histórica con implicaciones escatológicas? Bueno, ahí tenemos que entrar obligatoriamente a lo que es el Estado de Israel, fundado en 1948, y la cuestión histórico-teológica, porque el surgimiento del Estado moderno de Israel en el 1948 introduce un nuevo eje, oiga, un eje nuevo y complejo. ¿Cuál es? La relación entre el Israel bíblico, el Israel del exilio y la diáspora, y el Israel político contemporáneo. Usted tiene que aprender a diferenciarlo. Mm, El Israel bíblico, el Israel del exilio y la diáspora, y el Israel político contemporáneo. Hello, históricamente, 1948 es fruto de procesos como el sionismo, el antisemitismo europeo, la Shoah, que es el holocausto, oiga bien, y las dinámicas geopolíticas del siglo XX. Que hay gente que dice, yo he ido 20 veces, 30 veces a Israel, pero no conoce la historia, no conoce los procesos del sionismo, del antisemitismo europeo, la Shoah, el holocausto y la dinámica geopolítica del siglo XX que dio como resultado el Estado de Israel. Y eso hay que conocerlo para entender teológicamente, para entender bíblicamente a Israel. Por eso teológicamente se han despertado debates intensos, polémicas, controversias. Por ejemplo, debe leerse el Estado moderno como cumplimiento directo de profecías bíblicas, ¿ah? O debe leerse como un acontecimiento histórico que requiere discernimiento, sin simplificaciones triunfalistas. ¿Cómo se articula la dimensión espiritual del pueblo de Dios con la realidad de un Estado-nación contemporáneo, con todas sus luces y con todas sus sombras políticas? Porque no todo lo que Israel está haciendo está correcto. Vamos a hablar claro, no hay que tener miedo para esto. No. No todo lo que Israel está haciendo está correcto. Hmm. wow, wow, wow. Iba a decir otra, iba a decir algo, pero para evitar, porque la cuenta estuvo bloqueada casi una semana por 2 artículos que publiqué, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que usar una teología prudente, yo diría que muy prudente. Tenemos que ser cautos, tenemos que reconocer la continuidad histórica del pueblo judío, su sufrimiento y su derecho a la existencia, sin caer en lecturas amarillistas, en lecturas sensacionalistas, en lecturas superficiales que identifiquen automáticamente cualquier decisión política con la voluntad directa de Dios. ¿Es cuánto? Wow. Tremendo. Doctor, voy a hacer, creo que la última y un comentario. Esta pregunta que dice, ¿cómo la memoria colectiva y los mitos fundacionales desde el éxodo, perdón, hasta el holocausto han configurado las narrativas identitarias del pueblo judío contemporáneo y de qué modo estas narrativas funcionan como instrumentos teológicos, culturales y políticos que articulan la continuidad simbólica entre el Israel bíblico y el Israel moderno, reedificando así el sentido de pertenencia, lesión y destino en la conciencia judía global. Tremendo. Sentido de pertenencia, elección y destino en la conciencia judía global. Ahí obligatoriamente tenemos que hablar de la memoria, de los mitos fundacionales de Israel y de las narrativas identitarias contemporáneas. ¿Qué pasa?
que la historia de Israel, antigua y contemporánea, se articula en torno a memorias y relatos fundacionales. Por ejemplo, el relato del Éxodo, el que está en la Biblia, es un relato fundacional. Bueno, se puede decir que el relato del Éxodo es antes de Cristo el evento más grande ocurrido para Israel, pero es un relato fundacional. El Sinaí, otro relato fundacional. La tierra prometida, otro relato fundacional. ¿Ah? El exilio, la Shoah, el holocausto, Shoah, holocausto, el retorno a Sion. Y vamos a aclarar, aquí mito no significa mentira, sino un relato narrativo fundante, una narración que da sentido a la existencia colectiva como pueblo. ¿Por qué? Porque la Pascua rememora la liberación de Egipto. El día 9 del mes de Av, A, V corta, recuerda destrucciones del templo. El holocausto, la Shoah, se convierte en eje central de la memoria judía moderna. Entonces, ¿qué pasa? Las liturgias, las fiestas, hello, que muchos han querido venir a decirnos ahora que nosotros tenemos que celebrar las fiestas judías. No, que no son fiestas judías, que son fiestas del Eterno. Usted las celebra, usted tiene derecho a hacerla, pero usted no puede imponer ni obligar a nadie que quiera celebrar una fiesta de Israel, porque cada quien lo hace por su propia voluntad, pero no es obligatorio. No está en pecado el que no lo hace. No está fuera de la voluntad de Dios el que no lo hace. Usted quiere celebrar cualquier fiesta judía, usted la celebra, pero usted no puede imponer ni obligar a otro a que la celebre. Las liturgias, las fiestas, la educación y la literatura alimentan una narrativa identitaria. Porque ¿qué es lo que los judíos dicen? Fuimos esclavos, fuimos exiliados, sobrevivimos y seguimos siendo pueblo. Ese es el lema. Entonces, en el plano teológico, la memoria se vuelve sacramental. ¿Por qué? Porque recordar es hacer presente la acción del Eterno, la acción de Dios en la historia. En el plano sociológico, la memoria se vuelve muro de contención y motor de continuidad. ¿Por qué? Porque ayuda a resistir la asimilación total y a mantener una conciencia de pueblo. Hoy, el pueblo judío, el pueblo de Israel, se narra a sí mismo en diálogo y a veces en tensión. ¿Con qué? Con la tradición bíblica y la rabínica. La experiencia de persecución y de supervivencia. Los desafíos de la modernidad, la secularización y el pluralismo. Por eso, en la primera pregunta y en el desarrollo del programa, los ejes que se han planteado no son compartimientos aislados, sino dimensiones entrelazadas de un mismo misterio histórico teológico. ¿Por qué? Porque Israel como pueblo concreto, étnico histórico. Segundo, Israel como pueblo interpretado, teológico, hermenéutico. Tercero, Israel como pueblo sobreviviente, exilio, diáspora, remanente y Estado moderno. Cuarto, Israel como pueblo recordante, memoria, mito y narración. Por eso, desde la fe cristiana, todo este recorrido se conecta finalmente con la reflexión paulina. El Dios que eligió a Israel no ha roto su pacto y la historia de este pueblo sigue siendo un lugar teológico, un espacio donde se sigue manifestando la fidelidad de Dios en el tiempo. Bendiciones. Wow. Bueno, doctor, ya que hemos llegado aquí, ya estamos casi, bueno, estamos en la hora, pero quisiera hacer este comentario, como le dije, ya que ha estado trayendo esa información y aquí hay muchos que yo sé que se están alimentando, está siendo de mucha bendición, para llegar
más o menos a un lente de conclusión, podemos decir que para el pueblo de Israel, vamos a hablar del pueblo presente, el pueblo de Israel presente, ellos siguen pensando que ellos son el pueblo de una promesa para ellos, pero para nosotros lo que hemos creído en el Cristo, sabemos que la promesa está sobre la iglesia. Y esto ha traído un problema porque el pueblo en realidad que hoy vemos presente es un pueblo más teológico, es un pueblo más como una señal del plan de Dios con el hombre que verdaderamente todavía está presente de que Dios está en su cumplimiento. No sé si lo podemos ver de esa forma para llegar a un punto, ya que la gente piensa, entonces, ¿en qué quedamos con Israel presente? ¿Ve? Usted está hablando del significado de lo que es Israel en el presente, ¿verdad? Ajá, ¿cómo lo podemos ver en el presente? Ok, o sea, la perspectiva que tiene la iglesia, bueno, la perspectiva bíblica, Pablo aclara que no todo el que se dice ser judío es judío, que no Sí. todo el que es israelita es Pero de mi pregunta Israel. es, doctor, perdone que lo interrumpa. Mi pregunta es, ese es el punto que Pablo trajo, pero el punto que el pueblo mira, porque acuérdense, el pueblo, la mayoría, no captan el pensamiento de Pablo. Para ellos, ellos siguen siendo el pueblo, Ya entendí. ¿ve? Yo entendí la pregunta, ok. Eh, Recuerde que a lo largo de 3 milenios, el pueblo judío ha conservado una conciencia única de elección divina, expresada en la promesa hecha a Abraham, en Génesis 12:3, que ha sido malinterpretado incluso. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que esta autopercepción como pueblo de la promesa no ha sido simplemente una categoría religiosa, sino también una identidad histórica, cultural y espiritual que ha sobrevivido al exilio, a la diáspora, a la persecución y al holocausto. Entonces, Israel, tanto el antiguo como el moderno, se interpreta a sí mismo como continuador del pacto abrahámico, aunque tenemos que aclarar que su comprensión o la comprensión de dicho pacto ha evolucionado con los siglos. Por eso, una cosa es lo que los judíos piensan en el presente y otra cosa es la interpretación que el cristianismo evangélico moderno le ha dado a Israel. ¿Ve? El Israel bíblico, para que entiendan, es el pueblo del pacto, es el pueblo de la promesa. El Israel bíblico. Ujú. En la teología del Antiguo Testamento, Israel no es una nación cualquiera, es la nación del pacto, el Berit, la nación del Berit. Dios la elige no por mérito, sino por amor y propósito redentor universal. Por Eso es eso, importante. en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, el Eterno le aclara, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha querido Yahweh, sino por cuanto Yahweh os amó. Hello. Hay el pacto con Abraham, Génesis del 12 al 17. La ley en Sinaí, Éxodo 19 al 20. Y las promesas davídicas, como están en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, conforman una estructura triple. ¿Y cuáles son? Elección, misión y condición. Elección, Dios escoge a Israel. Misión, ser luz a las naciones, como lo declaró Isaías, capítulo 49, versículo 6. Y condición, fidelidad al pacto. Sin embargo, ojo, los profetas, desde Oseas a Jeremías, denunciaron la infidelidad de Israel. La elección no garantizaba permanencia sin obediencia. Uy. Por eso surge la categoría
del remanente fiel, el Shear. Solo los que permanecen en el pacto participan de la promesa. Hello. Porque hay una distancia, hay un trecho desde el exilio a la esperanza mesiánica. El exilio babilónico en el 586 antes de Cristo quiebra el paradigma político del pueblo de Dios. La tierra prometida, el templo y la monarquía desaparecen, pero la promesa persiste en la palabra profética. Hello. ¿Y dónde está eso, doctor? Busque Jeremías capítulo 32, versículo 41. Plantarlos he en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, desde entonces, la fe judía se orienta hacia una esperanza escatológica. ¿Por qué? Porque el Mesías restaurará el reino y traerá la justicia universal. Y esto es una promesa mesiánica que es leída en clave nacional por el judaísmo y en clave universal es leída por el cristianismo. ¿Y eso qué hace? Que divide las interpretaciones posteriores. Ahora, el Israel del Nuevo Testamento. Hello, ¿por qué no podemos sacar el Nuevo Testamento? De la promesa al cumplimiento en Cristo. Porque el apóstol Pablo ofrece la reinterpretación teológica más radical y más sistemática de Israel y la promesa. En Romanos capítulo 9, versículo 6, apréndaselo de memoria. Romanos 9, 6, no todos los que descienden de Israel son Israel. Romanos 9, 6. Para Pablo, el verdadero Israel no es étnico, no es racial, sino espiritual, formado por los que creen en la promesa cumplida en Cristo, conforme a Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Cristo es el cumplimiento del pacto abrahámico. En él todas las naciones son bendecidas. Y esto, aclaro, no anula a Israel, sino que universaliza la promesa. Lo voy a repetir, esto en ninguna manera, esto no anula a Israel, sino que universaliza la promesa, desplazando su eje de la sangre a la fe. Por eso Gálatas 3, versículo 29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así surge el concepto del famoso Israel espiritual, que incluye tanto a judíos creyentes como a gentiles injertados, como lo establece Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Estado de Israel moderno desde 1948 al presente? Con la restauración política y el dilema teológico. La fundación del Estado de Israel en 1948 reavivó intensos debates teológicos. Primero, para el judaísmo, se interpretó como cumplimiento parcial de las profecías de restauración nacional, como Ezequiel 37, Isaías 66, versículo 8, porque ellos vieron que Israel vuelve a la tierra, habla hebreo, reconstruye su autonomía. Sin embargo, la mayoría del judaísmo contemporáneo lo ve como un hecho histórico, no necesariamente como la redención mesiánica y el cumplimiento profético. Ahora, para algunos cristianos, ciertos movimientos teológicos, especialmente el dispensacionalismo evangélico, ven en el renacimiento de Israel una señal escatológica, un preludio de los tiempos finales. Otros más críticos advierten que la promesa bíblica no puede leerse en términos nacionalistas, sino cristológicos y espirituales. Ahora, para la teología académica, el Estado moderno es una nación política, no el Israel del pacto. Lo voy a repetir. Para la teología académica, el Estado moderno es una nación política, no el Israel del pacto. El Israel bíblico pertenece al orden de la revelación. El Israel moderno al orden de la historia. Su coexistencia exige discernimiento, dígalo bien, discernimiento y no confusión. Ahora, el Israel actual, que es una mezcla de identidad, fe y desafío, porque hoy
El Israel contemporáneo es plural. El Israel contemporáneo no solo es plural, sino secularizado, porque incluye judíos religiosos, judíos seculares, judíos ateos, judíos agnósticos, judíos cristianos, judíos musulmanes y judíos drusos. Sin embargo, la memoria del pacto sigue viva en la cultura, en la liturgia y en la política. Israel sigue viéndose ellos mismos como pueblo de la promesa, pero la pregunta teológica permanente abierta ¿es la promesa, o sea, la promesa divina se cumple solo en una nación o en toda la humanidad redimida por el Mesías? Por eso la teología cristiana responde: la promesa no ha sido abolida, sino cumplida en Cristo, quien es el verdadero Israel de Dios. Léalo, Mateo 2:15. Léalo, Isaías 49, versículo 3. La promesa no ha sido abolida, sino cumplida en Cristo, quien es el verdadero Israel de Dios. Por eso Romanos 11:26 dice: y así todo Israel será salvo. Un texto mal interpretado porque lo sacan de su contexto. Una afirmación que no se limita a la raza, que no se limita a la etnicidad, sino que anticipa una plenitud espiritual universal, donde judíos y gentiles participan de la misma gracia. ¿Qué yo veo para cerrar este programa? Yo veo a Israel como una memoria viva del Dios fiel. ¿Por qué? Porque Israel permanece como testimonio histórico de la fidelidad de Dios. Exacto, exacto. Hello, no porque se lo hayan ganado, sino porque Dios es fiel a su promesa. Su supervivencia, la supervivencia de Israel a lo largo de los siglos no es casualidad, sino un signo, una señal providencial de que Dios cumple su palabra, aunque el hombre falle. Sin embargo, el centro de la promesa no es la tierra ni el linaje, sino el Mesías, Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque en él convergen todos los pactos y a través de él la bendición de Abraham se extiende a toda la humanidad. Hello. Por eso, en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20, Pablo expresa: porque las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Wow. Bendición. Bueno, bueno, interesante. Yo creo que más que ahí se daña. Ha sido una bendición este tema que hemos estado llevando a cabo. Creo que hay bastante información para que sigan estudiando, sigan investigando. Y es importante, no estamos aquí tirándole a Israel, amamos Israel, también amamos a los palestinos, amamos a los árabes. Claro, claro. Eso tiene que estar claro. Lo que hicimos fue traer claridad a lo que muchas prácticas y muchas enseñanzas se están dando erróneamente. Doctor, antes de despedirnos, quisiéramos hablar un poquito de una actividad que tenemos en su iglesia este próximo sábado. Tenemos una cena conferencia, eh, Sí. algo muy especial que vamos a tener. Los roles, perdón, roles, sexualidad y la salud mental en el matrimonio. Imagínense qué tema. Vamos a estar compartiendo este próximo sábado desde la hora, si no me equivoco, a las 6:30. A las 6:30. Vamos a Sí. estar allí. ¿Usted El, puede te- decirnos la dirección más o menos? sí, el tema es roles, sexualidad y salud mental en el matrimonio. Una cena, conferencia de parejas, para parejas. La dirección es el 112 raya 03 de Rockaway Boulevard, South Ocean Park, Queens, New York, zip code 11420, ¿verdad? Y hay una colaboración de $50 por pareja. Y estará usted, ¿verdad? Doctor Domingo Pino, exponiendo, y este servidor, el tema roles, sexualidad y salud mental en el matrimonio. Están todos invitados, pero hay una cuota, ¿verdad? Es $50 por pareja, ¿eh? Que se va a estar cobrando en esta cena conferencia de parejas.
Sí, Este sábado, sábado 15 de noviembre sábado a 15. las 6:30 de la tarde, que ya aquí oscurece en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut y Pensilvania. Y es importante que sepan que llamen, regístrese porque los cupos son limitados, ya que Correcto. el lugar no es muy amplio y queremos que pues tenga su lugar, puedan compartir con nosotros. Se van a gozar con los temas que vamos a estar hablando en ese día. Así que llamen, regístrese. No sé si tiene otra vez el número por ahí, doctor. Ahí, bueno, pueden llamar a la doctora Idekel al 917-417-5258 o al número 609-880-5911. Repito, los números son 917-417-5258 a la doctora Idekel o pueden llamar eh, a una de las organizadoras al número 609-880-5911. Cena conferencia de parejas este sábado 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde con una colaboración de $50 por pareja, no por persona, sino por pareja. Excelente, excelente. Así que si puede, no tiene nada que hacer, pase por allá, los saludamos, pasamos un tiempo agradable y así también recibe una enseñanza, conferencia ese día. Así que, bueno, doctor, terminamos con este tema. Ya el próximo martes, si así el Eterno lo permite, venimos con un tema nuevo. Eh, Correcto. Creo que ha sido de mucha edificación. Cuatro semanas, o Cuatro más bien semanas. una serie de cuatro subtemas de ¿es el pueblo judío actual el mismo pueblo de la Biblia? Yo creo que hemos abarcado una amplia gama de, de espectros eh, y perspectivas acerca de si el pueblo actual es o no el pueblo de la Biblia. Yo creo que ha quedado claro. No, no. Y si podemos decir, hay más de 4 horas de enseñanza si cogemos los 4 videos. Correcto, correcto, Más de 4 horas donde hay tanta información que usted puede oírla, puede hacer sus apuntes porque están ahí en YouTube. Eh, eh, correcto. Pueden ir, Este video va a ser subido a YouTube en esta misma semana. Sí, sí. y es bueno recordarles que ya el pasado sábado iniciamos para el grupo de licenciatura en teología, ciencias bíblicas, ¿verdad? Interpretación bíblica y educación cristiana. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 1-917-417-5258 porque los videos quedan grabados en la plataforma privada de la universidad y los estudiantes tienen acceso por cada clase a este grupo, ¿verdad? Y a los que vienen en enero estamos dando el material de apoyo. Ya dimos la primera docencia el sábado pasado, ¿verdad? Una docencia que duró unas 3 horas y se le dio un bastante material de apoyo, más de 50 páginas, explicando, ¿verdad? El primer tema dado a los estudiantes. Así que pueden llamar desde cualquier parte del mundo al WhatsApp a la doctora Ide, que era el 1917-417-5258. Amén. Así que llamen. Si se quiere inscribir, no pierda la oportunidad de estudiar, conocer. Yo creo que con lo que usted está viendo, lo que se enseña en Café Académico, usted tiene que entender que la universidad es un poquito más profundo, más académico todavía, donde verdaderamente no va a perder su tiempo en lo que va a estar estudiando. Por eso, esta conferencia también queremos invitarlo, porque ahí también se van a estar hablando temas, porque hay un problemita hoy en día que la gente no ha entendido cuál es el propósito del hombre y la mujer, aún en la sexualidad, para que vean, aún en la sexualidad, que hay un problemita muy grande con eso. Así que yo creo que este próximo sábado nos vamos a gozar y será hasta el próximo martes. Le estaremos dejando saber cuál va a ser el tema, doctor. Mi persona, nos vamos a poner de acuerdo para traer un tema que sea edificante y de mucha bendición para este pueblo. Y que nos dejen escrito qué temas quieren
que tratemos y de ahí vamos escogiendo y lo vamos dando en orden. ¿Qué tema usted tiene inquietud que se trate? ¿Qué tema contundente usted cree que debemos tratar? Recuerde, nosotros tratamos los temas conforme a la verdad bíblica, a la correcta. Ah, no, que usted ve mucho curándose, no, que no existe la verdad absoluta. Bueno, una cosa son las interpretaciones, otra las opiniones y otra la verdad de la Biblia. No se trague ese cuento. No, que no hay una... No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay una verdad que hay que transmitirla y la hacemos conforme a las leyes y las reglas de interpretación. Así Porque es. una cosa son las opiniones personales y otra la correcta exégesis hermenéutica bíblico-teológica de las escrituras. Amén, amén. Así que bendecimos a todos los que estuvieron presentes, a los que más luego van a estar viendo esta grabación, los bendecimos, queremos que lo compartan. Verdaderamente ha sido una bendición, como dijo el doctor, escriban de sus opiniones para nosotros seguir elaborando estos temas que son de mucha edificación. Así que nada, este que le habló el pastor Domingo Pino, doctor, despídase para así irnos. Amén, amén. Gracias a todos los que estuvieron conectados y a aquellos que se van a conectar, recordándoles que este programa llega como cortesía de la Universidad Online vía Zoom BCC Adonai Elohim Christian University, que ya abrió su programa el sábado pasado de licenciatura en teología, ciencias bíblicas, interpretación bíblica, investigación bíblica y educación cristiana. Puede llamar a la doctora, repito, al teléfono, a la doctora Idequel, al teléfono de WhatsApp 1-917-417-5258 y usted podrá, ¿verdad? Inscribiéndose, ver el video de la clase pasada y tendrá el material de apoyo que es bastante voluminoso porque consultamos más de 50 literatura y bibliografía para hacer este manual. Así que bendiciones. Gracias y paz. Gracias y paz. Amén.